Y para entrar en la replicación del ADN, va a existir todo un grupo de proteínas que van a estar chequeando la integridad de ese genoma. Y ustedes han sentido nombrar seguramente muchas veces proteínas que están vinculadas a eso. Y cuando yo les digo BRCA1 o BRCA2, estamos hablando de proteínas que lo que están haciendo chequeos entre las múltiples funciones que tienen. Eso lo comentaba. Que a veces van a encontrarse con proteínas que tienen múltiples funciones. Entonces, en este momento se va a decidir, según la calidad de ese genoma, si entramos en la replicación o no. Y si está mal, se va a bloquear. Y cuando digo si está mal, es en el momento en el cual la célula lo que evalúa es, por ejemplo, la integridad de los cromosomas. Y entonces decide si va a poder dividirse, replicar ese material y dividirse. Tenemos otra vez, una vez que se inicia la replicación, existe todo un grupo de proteínas, BRCA1 otra vez. Por ejemplo, por decir uno, P53, que van a estar midiendo el estado de esa nueva cromatina que tenemos. Y entonces, otra vez, decidirá si sigue o no. Y luego, cuando ya está dividido, otra vez puede empezar a pensar en bloquearlo si, por ejemplo, no se completó esto. Y que eso puede suceder. Se puede bloquear acá. Esto no es nada que, entendamos, no. O sea, esto no es una cuestión tipo semáforo, me paro cuando aparece la roja. Aparece la roja, pero entra en este estado. Y en este lugar es donde dice, bueno, con este segundo mecanismo estoy seguro de que no conseguí. No me pasó la prueba aquella, bueno, vamos a ver la oportunidad. En la segunda prueba no. Ya está, entonces se acabó. Y luego, fíjense que durante la mitosis, en este caso, en la anafase, cuando se están separando los cromosomas, otra vez chequea si esas cromatinas están repartiéndose en forma correcta. Y eso depende de ese uso mitótico. Claro, ustedes dirán, lo veo, lo hemos visto por tal vez, pero fíjense que estás hablando de unas estructuras a las cuales se le unen unos microtúbulos que lo que van a hacer es tironear de esos cromosomas, de esas cromátidas y llevarlos para el otro lado. ¿Alguien se puso a pensar cómo hace eso? Realmente, hasta hace poco tiempo se entró a ver que eran realmente motores biológicos, que realmente traccionan eso. Y hay unas imágenes que las pueden buscar por internet a que les guste, donde ven a esos motores, son proteínas que realmente tironean de los microtúbulos. Entonces, sí. Exactamente igual. Y a eso quería llegar. BRCA1 y BRCA2. Me preguntan cuándo es que actúan BRCA1 y BRCA2. Es una proteína que tiene multifunciones y que detecta el daño en el ADN. Lo que hace es detectar en qué momento el daño en el ADN y ahí otras proteínas en conjunto con ellas, porque siempre es complejo, deciden qué es lo que va a suceder si se bloquea. Sinceramente, no sé exactamente cuál es el momento en el cual BRCA1 entra y hace, pero sí sé que está detenida en la evaluación del daño, la reparación del daño del ADN. Y eso sucede en varios momentos dentro de la vida celular. Y a lo que quería llegar es a un poco lo que planteó ella. O sea, en todos estos checkpoints, ¿cuál es el problema? En cualquier momento en que falle uno de ellos,
Lo que ustedes tienen es una célula que no reconoce cuándo tiene que dividirse o dejar de dividirse. Y ese es el tema. Si una célula no sabe que tiene que dividirse, ¿es un problema médico para ustedes? No, se muere. La célula esa y nadie se enteró. Dentro de trillones de células. El problema es aquella que no sabe que tiene que parar de dividirse. Y eso es uno de los tipos de cáncer. O sea, eso es el cáncer en realidad. No sabe cuándo parar. Y si yo les muestro esto, entonces ustedes van a decir, vamos, tengo la cura del cáncer. Obviamente que no pretendo que ustedes se aprendan todos los nombres. No es esa la intención. Pero solamente fíjense de cómo funciona. Tenemos estas maquinarias de ciclinas y CDKs, que son dímeros, entre otras cosas, que están en los diferentes momentos de la etapa del ciclo celular. Y las combinaciones de ellas son las que van indicando en qué momento me encuentro. Fíjense que aquí tengo veamos este ejemplo. Tengo CDK2. ¿Está? En este punto está unida una ciclina E, pero en este punto está unida una ciclina A. Entonces se dan cuenta de lo modular que es esto. Tengo pocas cosas y las combinaciones entre ellas son las que me van dando la información de en qué estado tiene que entrar la célula. Todo esto son factores de regulación. Y lo que van a hacer es, mayormente, muchas veces lo que sucede es que uno inhibe al otro. Una de las cosas inhibe al otro. Una de las cosas que tienen que pensar es que una vez que entro en este ciclo, siempre voy en la misma dirección. Una vez que la célula decide que se va a dividir, sigue hacia adelante, no retrocede. Si duplicó su material, no dice, no, ahora no, no, está todo mal esto, me quedo, no puedo hacer otra cosa que seguir hacia adelante. Y en todo esto están estas ciclinas que están de alguna manera regulando los momentos en que va a entrar en cada etapa. Ven que esta CD2, que es CDK1, se une con A, se une con B. Entonces, realmente eso funciona como un sistema modular. Y acá lo que tenemos es cómo se ve a lo largo del ciclo el nivel de expresión de estas ciclinas. Y si van viendo, cuando está la ciclina B, no hay ninguna otra. Cuando está la D, no hay ninguna otra. Cuando está la E, empieza a descender una y la otra empieza a subir. Cuando está la A, descienden esta, ¿no? Y otra vez empezamos con ese ciclo. Van a encontrarse de que esto que ven así, que de repente marca pautas que aumenta la expresión de una proteína y de repente eso genera un cambio. Esto es muy común en la regulación, por ejemplo, durante el desarrollo. La acumulación de factores que, entre otras cosas, inhibe la presencia de como inhibe la presencia de y promueve la presencia de este otro. Entonces, de esa manera, que es una cosa continua y dinámica, lo que sucede es que logro entrar en cada una de esas etapas. Y esta relación que ven ustedes, que puede parecer compleja, en realidad es lo que me dice que la célula se está comportando normalmente. Acá lo que ven es la ciclina D inducida por esta proteína y ven cómo va variando la expresión. Disculpen, pero esto lo van a ver, la técnica esta, que es el orden, lo van a ver ahora en un par de clases nomás, pero lo único que hago es ver la presencia del ARN mensajero que va a dar lugar a la ciclina D. Entonces veo que cuando lo estimulo, entonces empieza a aparecer esto, se maximiza y después van a ver que baja eso, cuando
bajó ese pulso. Así que esto está de una manera funcionando. Y siempre aquí está mencionando el punto R. Habíamos quedado, les había comentado de cómo se bloqueaba esto. Y tenemos que los factores de crecimiento transformantes y los factores de crecimiento mitogénicos ven que actúan en esta capa de G1, y cuando llegamos a una situación en la cual la célula está emitiendo señales de que ya está lo suficientemente grande, madura, entonces pasa a este punto R y ahí empieza la división. Disculpen, la replicación del ADN, y bueno, y va a entrar después por último la división. Entonces, ese lugar, ese momento, es uno de los importantes para considerar, en donde está el momento en que evalúa la célula qué es lo que va a suceder con ella, si se va a dividir o no, y que si se desregula en ese momento es cuando ustedes ven un tumor, una célula tumoral. Y a ver si llegamos aquí. Y en esto, lo que van a ver en las células tumorales, diciendo esto parecería tan fácil, ¿no? De resolver el problema. Pero recuerden de que la inestabilidad genómica es uno de las consecuencias o factores que se ve en las células tumorales. La inestabilidad genómica significa de que los cromosomas se fragmentan, se duplican, triplican, cuadriplican, y si ustedes miran a esto, lo que están en esta técnica son células de un carcinoma de cuello y cabeza. Son las células, y lo que marqué es el gen de la ciclina D1. Y si se fijan, cada célula tiene más de 2 copias. Que lo que me está diciendo es que en realidad segmentos que incluyen ese gen se han duplicado o triplicado. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tengo es un exceso de estas ciclinas en la célula. Y la célula, lo que entiende es que me tengo que dividir. Esto, sí, son siempre proteínas. Proteínas que forman esos dímeros, que van a ser una molécula reguladora. Lo que les quería comentar es que esas fragmentaciones que ustedes ven, en realidad, esto que están viendo acá, es la selección de múltiples eventos que han sucedido. Entonces, cuando ustedes tienen un tumor, no piensen de que tienen una célula única, que es un clon igual en todo, sino que muchas veces lo que pasa es que ustedes tienen muchas células diferentes en donde se ha fragmentado el genoma de diferentes formas. Alguna de ellas adquiere esta distribución y entonces es la que prevalece y es la que da lugar a que ustedes tengan un tumor invasivo. Por ponerles un ejemplo de lo que yo conozco. El melanoma es un tumor muy poco frecuente, pero cuando aparece y lo dejamos avanzar es muy agresivo. ¿Ustedes saben dónde se inician los melanocitos? ¿Dónde aparecen durante el desarrollo embrionario? Aparecen en lo que luego va a ser la columna, o sea, en esa línea que luego va a dar lugar a la columna. Esas células migran desde ahí y se distribuyen en toda la piel. Entonces, ellas lo que tienen es un mecanismo de genes que lo que hacen es que esas células sean elásticas y se puedan mover como amebas. Vuelvo con el tema del melanoma. No sé si saben, pero es lo más agresivo porque entran en metástasis muy rápido. Luego de toda esta información, ¿ustedes se dan cuenta qué es lo que está pasando con esas células para que entren en metástasis? Se está replicando mucho, pero por otro lado, la zona en donde está el gen que promueve ese elasticis comience a migrar, se desregula, se aparecen muchas copias, por ejemplo, y entonces esa célula entiende de que me tengo que mover. Entonces por eso migran tanto. Es una de las razones. Fíjense, en este caso son mujeres en estado 3, o sea que es bastante avanzado el cáncer de mama, y entonces miden el nivel de las ciclinas E.
Todas las mujeres que tienen bajo nivel de las ciclinas E, fíjense que tienen una sobrevida mucho mayor. Esto es 0% y esto es el 1%. Estas son las que viven el 100% de las que logran no tener enfermedad. ¿Ah? Y ven que ellas sobreviven mejor que aquellas que tienen células, estoy hablando de células, detectan células mamarias, en donde la ciclina es muy alta. Entonces, en esas mujeres, la sobrevida es mucho menor a lo largo de los años, que baja mucho a un 10% a los 6 años. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que la célula tumoral tenía unas características diferentes entre estas mujeres y estas mujeres. Entonces, no todos los cánceres son iguales, aunque sean sobre el mismo órgano. Y eso lo van a ver ustedes mucho mejor que yo, y espero además que lo sepan mejor que yo para cuando me toque a mí, sepan dónde actuar. Y entonces, acá tienen un listado de genes que están vinculados con el ciclo celular, ¿no? Y en particular el ciclo celular y a su vez con temas como los chequeos en el estado del ADN, y tienen retinoblastoma, ¿no? Este gen, el RB, que se describió primero en retinoblastoma, ve que aparecen varios tipos de cáncer y según los tipos de mutación. Acá tienen las ciclinas D, E, y ven que aparecen diferentes tipos de cáncer, ¿no? P16, los CDK, este es CDK2 alfa, ¿no? Y los MYC, los genes MYC. Entonces, son todos genes que en realidad lo que están haciendo es chequear o promover la división celular. Muchos de ellos son comunes en algunos tipos de tumores. Fíjense, los MYC, los CDK4 aparecen en cantidad de tumores y son todos genes que están vinculados con el ciclo celular. Entonces, como verán, como lo que les quería decir era que aclaro una cosa por las dudas. No pretendemos que ustedes aprendan los nombres de todas las ciclinas y de la CDK. Siempre se les va, si se les va a preguntar algo, se los va a poner en contexto. Le van a decir tal ciclina, en tal situación, en tal estado de la célula, pasa tal cosa. No se tiene que aprender dónde actúa de 1, de 2, de 1, lo que fuere, epsilon. Entonces, la idea es que ustedes sí reconozcan de que existen grupos de proteínas que son capaces de regular ese ciclo y que cumplen funciones muy específicas, ¿tá? Pero entonces, el tema es, a nosotros los genetistas, ¿qué nos interesa? Pues sí, que la célula entre en división y de alguna manera transmita ese material. Entonces, en el nombre interfásico, y acá tiene una slide que debería haber aparecido hace mucho tiempo atrás. Este es para aprender la terminología y que la tengan clara. Hablábamos siempre de cromatina y hemos dicho varias veces en cromatina y heterocromatina, ¿no? Esta descripción es totalmente descriptiva. Cuando se tuvo el microscopio, lo que se veían eran estas imágenes, esta como que es electrónico, pero se veían imágenes de zonas más claras y zonas más oscuras del núcleo interfásico, y entonces se habló de la eucromatina, aquello que está menos teñido, y de la heterocromatina, aquello que está más teñido. Entonces, hoy sabemos que la eucromatina es la zona que está menos condensada de esa cromatina, mientras que la heterocromatina es la zona más condensada. Aún dentro del núcleo interfásico, ustedes tienen tipo de compactación, que era lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Entonces la cromatina sería todo el conjunto de eucromatina y heterocromatina, ¿no?
reconocemos, ¿no? Esto es la realidad de estas cosas, ¿no? Esto es la cromatina, esto es la heterocromatina. Y recuerdan de que muchas veces se distribuye, muchas veces no, se distribuye específicamente según cada cromosoma. Ella me pregunta si tiene capacidad la cromatina de cambiar de un estado a otro. Y eso sucede. Hay una heterocromatina que es la que se llama constitutiva, y creo que eso lo mencionamos y está muy claro. O sea, hay una heterocromatina que siempre está compactada. Una de las razones para que eso suceda, por ejemplo, es para evitar que los retrotransposores, ¿recuerdan aquellos que vimos? Los AL, los SIN, los LINE, esos tengo que evitar que se transpongan. Entonces lo que hago es compactar la cromatina en esas regiones. Eso es una de las cosas que la célula hace para poder defenderse de eso. Y después tenemos la eurocromatina, que esa está más relajada y entonces más disponible a ser transcripta, por ejemplo. Pero existe eucromatina que pasa a heterocromatina y heterocromatina que pasa a eucromatina. Es lo que decimos, la heterocromatina facultativa. No, heterocromatina facultativa. Entonces, tiene esa capacidad de compactarse o descompactarse según la situación. Y lo que van a encontrar en general es que, bueno, hay células que en cierto momento tendrán más heterocromatina y otras. De ese núcleo interfásico que luego va a entrar en la división celular, vamos a ver dos procesos, la mitosis y la meiosis. En la mitosis se va a producir la división de las cromátidas hermanas. Y acá, otra vez, lo vamos a ver en otro slide, mucho mejor, pero cromátida hermana es el resultado de la duplicación de la cromática. O sea, ese cromosoma que vemos como X. Y que se generó la fase S. Entonces en la mitosis lo que vamos a ver es que se dividen y dos células hijas van a tener el complemento cromosómico idéntico de cada célula parental. Y eso es la mitosis. Van a reconocer etapas, mismas etapas que ustedes van a ver en la meiosis. No pretendo que sepan específicamente las etapas, quiero decir con esto. Lo que pretendo es que ustedes vean los nombres y no digan un cartín, sino que tengan idea de que cuando yo digo profase, estoy hablando de la división celular. Podrá ser de una mitosis o después veremos cómo es en una meiosis. Pero que se familiarice con los nombres. Entonces tenemos un núcleo interfásico en donde vemos esta célula, se ve el ADN tal como lo veíamos en la microfotografía, y cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas que van a estar unidas por su centrómero. Esto es que pasé la fase S. En esa situación va a entrar en mitosis y entonces lo que vemos al principio es los usos mitóticos, que es un complejo de proteínas y microtúbulos que comienzan a migrar hacia los polos. Mientras que el núcleo se comienza a fragmentar y hay el comienzo de la compactación de esa cromatina. En la prometafase, lo que estamos viendo es los cromosomas se van compactando y adquieren esa figura que nosotros reconocemos en los libros, y por otra parte los microtúbulos se unen a los centrómeros y al uso mitótico. O sea, lo que está logrando es, por otro lado se rompió la membrana nuclear, entonces podemos visualizar bien los cromosomas. Lo que está sucediendo es que se está preparando para llegar a esta metafase. Obviamente, todas estas etapas son descripciones que se hicieron de mirar al microscopio. Esto es un proceso continuo en donde vemos al final en la metafase que todos los cromosomas se ordenan en la placa ecuatorial.
Y acá es donde comento siempre de que ustedes en esta situación pueden saber si están mirando una mitosis o están mirando una meiosis. ¿Por qué? Porque en la metafase de la mitosis están todos los cromosomas, todos dispuestos en el plano ecuatorial. Si están viendo una mitosis humana, ustedes ven los 46 cromosomas dispuestos en el plano ecuatorial. Pero nosotros usamos siempre ejemplos, así que lo que vamos a poner son de animales o de vegetales, donde decimos, si esta especie tiene 8 cromosomas, o sea, vamos a ver ahora, 2N igual 8, lo que espero ver acá son los 8 cromosomas dispuestos en ese cuadro. Y es una forma de darse cuenta en qué etapa está, o sea, en qué tipo de división celular está. En la anafase, lo que sucede es que los microtúbulos, las fibras del uso, empiezan a tirar de las cromátidas hermanas y las van separando, las van empujando hacia el polo. Y entonces ven que esa estructura que veíamos antes en X ahora es una sola cromática. En la telofase lo que sucede es que se empieza a dividir la propia célula y a conformarse las membranas nucleares. Por supuesto que se van descondensando esa cromatina y al final, cuando termina la citocinesis, ahí tienen ustedes las dos células hijas. Proceso que acaba teniendo la estructura de la célula idéntica a la progenitoma. Un lindo video que lo pueden ver ustedes en sus máquinas. Y acá lo que vamos es bien. Entonces, lo que tenemos ahí es lo que le encanta a los citogenetistas, es mostrar la relación entre cromosoma y la cantidad de ADN que tenemos. Entonces, si ustedes se fijan acá, en el periodo G1 les muestra C, que es la cantidad de ADN en la célula haploide, y tenemos N, que es el número de cromosomas en la célula haploide. Entonces, esto, si yo les digo que son 46 cromosomas los humanos, ustedes saben cuál es el complemento haploide, o sea, el juego de cromosomas en humanos. Ustedes no van a dudar y no van a decir el 23 que lleva una célula haploide. Eso no van a tener. Entonces, si yo les digo que el 2N de tal especie es 8, ustedes ya saben cómo van a ser las gametas de esos individuos, cuántos cromosomas van a llevar, no van a dudar. Sí, 4, obviamente. Pero si se van a poner nerviosos, espero que se pongan nerviosos si yo les digo, bueno, ¿y cuál es la fórmula haploide de este individuo que tiene 47 cromosomas? Entonces, ustedes ahí dicen, algo está mal acá, porque no es par el número. Entonces ahí se ponen a pensar qué es lo que estará sucediendo. Aquí lo que les muestra es cómo se vería si yo, una célula que está en G1, logro que su cromatina se compacte. Eso lo podemos hacer, pero eso solamente se puede hacer en laboratorio. En la naturaleza ustedes nunca van a ver esta situación. Eso no lo van a ver nunca. Es solamente una idealización de la situación. Ustedes lo que tienen en la G1 es la cromatina totalmente dispersa en el núcleo. Pero aquí les muestra, y aquí es donde yo quiero llegar. Ustedes integren las leyes de Mendel con la teoría cromosómica y obviamente con todo el tema de ADN. Entonces, ven que acá tenemos un par de homólogos y otro par de homólogos. Recuerden de que par de homólogos lo que quiere decir es que yo tengo un juego de cromosomas que
mostrando acá. Uno vino del padre y otro vino de la madre. Entonces tenemos el par de homólogos. Estos son un tipo de cromosoma, un par de homólogos, y esto es otro par de homólogos. Ven que son heterocigotas para este gen. A grande, A chica, B grande, B chica. Entonces, en G1 ustedes tienen que hay 2C y 2N. Pero cuando entra en la fase S, en la replicación del ADN, termina teniendo 4C. Entonces, durante el G2, el individuo tiene el mismo juego cromosómicos, 2N, pero es 4C. Cuando entra la mitosis, termina la mitosis, entonces volvemos a recuperar 2C, 2N. ¿Tenemos todos claros eso? Y nos vamos felices. Y lo que vemos aquí es esto. Vean cómo esa X lo que representa es que esta es una cromátida y esta es la otra cromátida hermana. Estas cromátidas son totalmente idénticas. No hay diferencias entre ellas. Y por eso lo vemos como una X, porque lo que estamos viendo, esto es lo que nosotros vemos en la metafase. Estos son cromosomas metafásicos. Cuando estás en la metafase es cuando ves la mayor compactación de la cromatina, que su expresión es esto, los cromosomas que se describen en los libros. Entonces ustedes ven aquí que está este y tiene A y A chica, este tiene B y B grande, tiene B chica y B. Están idéntica copia. Cuando se divide, recupero una cromátida por cada cromosoma, con su copia de ADN idéntica. Esos cromosomas que son la máxima expresión, esto es una descripción para que todos nos entendamos. Ven que están las dos cromátidas hermanas y entonces tenemos los centrómeros, el brazo largo, que es el Q, el brazo corto, que es el P, tenemos los telómeros, tenemos el centrómero, y dependiendo de dónde se ubique ese centrómero, nosotros hablaremos de que son metacéntricos cuando está en el medio, submetacéntricos cuando está corrido del medio ese centrómero, y acrocéntricos cuando está bien en el extremo. Fíjense de que estas cromosomas, su forma y cantidad es única de cada especie. Y en este caso, que son los ciervos, los ponemos porque en realidad, si ustedes los miran, los ciervos son muy parecidos entre ellos. Sin embargo, fíjense en la cantidad de cromosomas que tiene este y la cantidad que tiene este. Los cromosomas son un mecanismo para diferenciarse entre especies. Se dan cuenta de que el apareamiento entre uno de estos y uno de esta especie no funciona. Y una de las causas es justamente esto. O sea, no puede luego tener mitosis, por ejemplo. Entonces, esta es una forma, un mecanismo que permite que se diferencien las especies. Y es en realidad una de las principales. En general, nosotros, con los homínidos, como el chimpancé y el orangután, tenemos diferente número cromosómico. Lo llamativo es que si ustedes miran los genes que contienen estos cromosomas y los empiezan a buscar, van a encontrar de que hay pedazos de los cromosomas que son casi idénticos a una, o sea, por ejemplo, este cromosoma es la sumatoria de varios de estos cromosomas. Con humanos pasa lo mismo. Nosotros, si comparamos con chimpancé o con orangután, vamos a tener grandes regiones cromosómicas que son muy parecidas a otras regiones cromosómicas de los chimpancés o de los orangutanes. No todo es igual. El que me gusta a mí, que es el cromosoma ahí, digo, tiene su diferencia con respecto a los otros homínidos. Por
ejemplo, tiene unos fragmentos gigantescos de heterocromatina constitutiva, ¿tá? Y esa cromatina constitutiva, por ejemplo, varía entre cada uno de los varones. Y entonces, al principio, el cromosoma es cuerpo teñido, ¿tá? Eso quiere decir cromosoma. Entonces, se teñían los cromosomas, que aquí tienen la fotito, así se veía el microscopio, y después uno recortaba cada uno de estos cromosomas y los iba agrupando. Y entonces podemos ver de que en humanos esta disposición es igual en todos los individuos. Entonces tenemos los del grupo A, los del grupo B, el C, D, E, F, G y el parsexual. Cada uno de ellos tiene sus características particulares, porque son metacéntricos, metacéntricos, acrocéntricos, acrocéntricos. Y tienen un tamaño parecido de forma y el propio tamaño, ¿no? Imagínense que esto era lo primero que se hacía. Ven que acá tenemos el par de cromosomas homólogos y acá tenemos las cromatinas hermanas. Lo que yo podía hacer con esta técnica, tal como la conocemos ahí, es reconocer si el individuo tenía más de 46 cromosomas o menos de 46 cromosomas. Hasta ahí podía llegar. Hasta que llegó este uruguayo que les comentaba la vez pasada, que describe esta técnica que se llama DOG, en donde puedo ver bandas. Y esto fue la revolución. Entonces, partimos de otra vez de esta imagen y reconocer, no sé si recuerdan lo anterior, reconocer esto con respecto a esto, o esto con respecto a esto, para mí es imposible. No sé ustedes, acá había gente, digo, que ¿conocen el juego del majón? El majón, el que reconoce dos piezas iguales. Bueno, acá había un muchacho que no le podíamos ganar nunca, jamás. Era el más rápido de todo para hacer esto. Era citogenética. ¿Por qué? Era el trabajo de él, reconocer los pares de homólogos. A partir de esto. Lo que tenía que hacer era buscar un cromosoma y su par homólogo. Entonces, tenía una capacidad visual impresionante. Yo nunca fui bueno en eso y por eso no me gustaba la citogenética. Pero digo, el tema es que, digo, ustedes, si se fijan, ese bandero es idéntico en todos los humanos y a su vez me permite reconocer cada cromosoma. Fíjense, si se ve un poco, cómo esas banditas son todas idénticas. Y entonces ahora, lo que puedo generar es un ideograma de los cromosomas humanos y con este mapita yo me siento frente al microscopio y puedo reconocer cada uno de los cromosomas. Puedo reconocerlo con ese patrón de bandas. Claro, yo ya se lo comenté a ustedes, ya se los dije. Hoy por hoy, si tú tenés dinero, te pagas el software, creo que son unos $10.000, y tenés la máquina que te toma la fotografía, te separa los cromosomas, cuenta las bandas y te las alinea, ¿tá? Y te da la fotografía tal como la ven anteriormente. Sí, este patrón de bandas, en realidad lo que ustedes hacen en la técnica esta es una digestión parcial. Entonces lo que digiere más, ¿tá? Es lo que se va a tener menos. Entonces lo que hace es digerir la zona en donde está menos compactada, la digiere más rápido. Esta técnica nos permitió entender cuál era el cromosoma involucrado en el síndrome de Down. Porque hoy yo sé que por este patrón de bandas, el cromosoma que está de más es del par 21. Antes yo solamente tenía el 21 y el 22 todos juntos. ¿No? Entonces me permite cosas como esas. O puedo reconocer
si hay una translocación entre este cromosoma y este cromosoma. Porque lo que veo es que me cambia el patrón de bandas, como puede llegar a suceder, me cambia el patrón de bandas en un pedazo y cuando lo voy a comparar se parece al de este. ¿No? Y hay muchos tipos de cáncer que son eso, los reconocen, la leucemia, los reconocen por las translocaciones que tienen. Entonces, bien, teníamos la mitosis, que es asegurarnos de la división celular. Pero luego viene la meiosis. Yo le decía, bueno, si se regula la división celular, ustedes tienen un cáncer, y veíamos todas las posibles causas a partir de las citinas y la CDK que están involucradas muchas veces en el tema del cáncer. Ahora, hacer la pregunta en el turno anterior y se la hago a ustedes. ¿Ustedes conocen algún tipo de tumor que sea espermatozoides que se dividen alocadamente o óvulos que se dividen alocadamente? Miren que no es retórico ni nada, yo no lo sé. Me lo pregunto porque los pacientes me lo dicen y existe, yo no lo conozco. Todo esto voy al hecho de que la meiosis es un proceso extremadamente regulado. Y eso tiene una causa, porque lo que me estoy asegurando es la continuidad de la especie. Entonces, hay un proceso muy fuerte de regulación en la meiosis, porque lo que me tengo que asegurar es tener gametas viables. Con esto voy a otra cosa, hoy lo comentaba. Cuando ustedes escuchan hablar de abortos espontáneos, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Como una enfermedad o como un hecho natural? No, porque eso es una cosa. Ella me da varias razones. Una me dice causado por la madre porque padezca alguna enfermedad, o luego, y él también me lo decía por ahí, el tema de que suceda de que tiene alguna malformación o lo que fuera. Bueno, ustedes saben de que hay la mayoría de los abortos espontáneos, hay un gran número de óvulos que son fecundados y no se implantan. ¿No? Y es parte de ese sistema de regulación, donde estoy midiendo qué pasa con las células y si no se dividen bien, entonces ese proceso se detiene. Añosas. Claro, ella estaba comentando algo acerca de que, bueno, si tenía que ver la edad de la persona con que sucedieran más eventos que los cuales terminaran en sospecho que me decías en un aborto. Hay mucho de eso, ahora se los iba a comentar, pero lo que quería decir era que fíjense de que todos estos procesos son naturales y que están sucediendo continuamente. Y nosotros, como los humanos, lo que hacemos es modificar el ambiente para que eso no suceda, ¿no? Muchas veces. ¿No? Y eso es lo que hacen desde la medicina muchas veces. O sea, modifican el entorno para que eso no se dé. ¿No? Entonces, se los comento para que no piensen. No estoy haciendo ninguna evaluación acá, ¿se entiende? Solamente para que sepan dónde están parados. O sea, ustedes lo que están viendo a veces en este caso son procesos de control de la especie. Lo tienen todos los animales. Y nosotros también. La meiosis, le decía, ocurre en los organismos que tienen reproducción sexual, obviamente, porque lo que generas es una gameta, que lo que implica es una reducción, ¿no? Pasas de una célula diploide a una haploide, para que cuando se unan esas dos gametas se reconstituyan, ¿no? los juegos cromosómicos. ¿No? Lo importante de eso es que genera variabilidad genética, que vamos a ver al final de esto. ¿No?
Y entonces, la meiosis va a comprender otra vez la replicación del ADN, pero seguida de dos divisiones celulares. Y acá les pido que fijen un poco su atención en los diagramas puestos aquí. Tenemos nuestra interfaz en donde se replicó ese ADN, se condensan los cromosomas y acá te muestra un par de homólogos y un par de homólogos. Si miran acá, hay dos etapas de división celular que decimos que son la meiosis 1 y la meiosis 2. Si se fijan en estas células, cómo están constituidas, van a ver de que un homólogo va para un lado y otro homólogo va para el otro. Este homólogo va para aquí y este homólogo va para ahí. Entonces, lo que sucede en la primera meiosis, en esa primera división celular, es que ya se da la reducción en el número cromosómico. Y en la meiosis 2, lo único que sucede es que ese cromosoma, con sus cromátidas hermanas unidas, se divide y tenemos una célula que lleva una cromatida de este cromosoma y una cromatida de este cromosoma. Entonces, acá ya estamos en una célula haploide. Teniendo en cuenta eso, todo lo demás es simple. Lo que la compañera comentaba, este proceso de la meiosis es diferente entre hombre y mujer. En las mujeres, la meiosis 1 se da y se detiene hasta el momento de la fecundación. Cuando se fecunda ese óvulo, recién ahí se da la segunda meiosis. Entonces, estas células están en estado quiescente, detenidas, por muchos años, como la compañera. Entonces se dice que son blancos susceptibles de tener mutaciones. Decían de hombre en hombre, como todo cambia, tenemos que en el hombre, en el testículo, luego de la adolescencia, la producción de espermatozoides es continua, y hasta llegar a una célula haploide en donde se diferencia de ese espermatozoide. Van a ver lujo de detalles en histología, una gente de histología, no este año, sino un año más adelante. Obviamente todos estos procesos son muy importantes, pero el comentario es, acá el ADN, por ejemplo, en el espermatozoide está extremadamente compactado, tal es así que tiene histonas que son propias de los espermatozoides, no son las mismas. Y este proceso está sucediendo continuamente. Entonces, la otra cara de la moneda. Por un lado, en las células del ovario están quietas, quiescentes, y entonces son más susceptibles a radiaciones, injurias del medio. Pero acá hay millones y millones de meiosis. Y entonces, lo que sucede es que pueden haber más mutaciones que se den lugar en estas células. Aumenta la tasa de mutación. Vamos a ver, la tasa de mutación la vamos a ver más adelante, pero lo que estoy hablando es un cambio nucleótido. Bueno, eso puede pasar mucho más acá. Eso, porque son muchas posibilidades que tenés para que eso suceda. Claro, pero sí tenés muchas mutaciones. Si te toca, te toca. Y entonces, ¿cómo es la meiosis aquí? ¿Cómo son las etapas? Van a ver de que en la meiosis 1, o sea, antes de la primera división celular, ustedes tienen las mismas etapas que ven en la mitosis. Pero la profase 1 de la meiosis 1 es mucho más compleja. Y vamos a ver algunos detalles de ella. ¿Por qué?
van a darse cuenta, espero, de cuál es la razón. Lo primero, la profase 1, es que ustedes detectan algo que le llaman el leptotempo, que es cuando los cromosomas se comienzan a visualizar. Entonces ven unos filamentos por ahí. Siguiendo, obviamente todo esto es continuo, y de repente entramos en el siloteo, que es cuando vemos, y acá lo que me interesa, el apareamiento sinapsis de los cromosomas homólogos, ¿no? El apareamiento de los cromosomas homólogos. Lo que está sucediendo es que el par de homólogos se empiezan a unir en forma muy precisa. Creo que vamos a tener una imagen un poco más adelante de esto. Pero lo que está sucediendo es que en vez de tener un cromosoma con 2 cromátidas, lo que tengo es un cromosoma con 4 cromátidas. Y por eso se le denominan tétradas, ¿no? Tetra de 4. Son cromosomas homólogos unidos, ¿no? Ellos, entre ellos, en una forma muy precisa. ¿No? Muy precisa, y esa precisión es lo más importante en este proceso, que es lo que se va a ver aquí. En el paquiteno se completa esa sinapsis, esa unión entre los cromosomas homólogos, y se produce la recombinación. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo, con una imagen. Pero lo que sucede es uno de los procesos más importantes en la gametogénesis. La recombinación es el intercambio de fragmentos de cromátida de un cromosoma con el homólogo. Acá lo tenemos. Acá tenemos un cromosoma, o sea, una cromátida, otra cromátida. Y lo que vemos es que se empiezan a aparear los cromosomas en forma perfecta. Ese apareamiento lo que significa es que si tengo el gen A aquí, en la otra cromátida del otro cromosoma homólogo, tengo el gen A en ese mismo lugar. Están puestos uno al lado del otro, o sea, uno enfrente al otro. Es un mecanismo bastante complejo que todavía se está estudiando, se sabe mucho en este momento, pero digo, es una cosa que todavía se está entendiendo. Lo que vamos a ver es que en esta situación, cuando está unido, lo que se da es ese intercambio de cromátidas y queda esto que ven aquí. Tenemos, en este caso sería celeste, azul, celeste, y en el otro sería azul, celeste, azul. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en ese momento? Estamos intercambiando segmentos de ADN entre los homólogos, o sea, estoy intercambiando un segmento que vino de mi madre por otro que vino de mi padre en un cromosoma. Entonces, al final de la gametogénesis, cuando tenemos ese gameto, los cromosomas que llevan son un mosaico de los que eran de mis padres. ¿Se entiende? Y eso es lo que nos asegura la variabilidad. Por eso nosotros nos parecemos a nuestros padres y no somos idénticos a ellos. Porque nuestros cromosomas son una combinación de ellos. No hay un solo cromosoma en donde no se ve la recombinación. Por lo menos un intercambio hay entre una cromátida y otra. En todos los cromosomas. Entonces es un proceso que siempre se está dando. Y van a ver de que cuando comienza la anafase empezamos a ver este tipo de situaciones. Acá estamos en el diproteno, los cromosomas homólogos se repelen y quedan unidos por los quiasmas. Los quiasmas son los que indican en dónde hubo entrecruzamiento en la etapa anterior que era el paquiteno. Todo esto siempre es dentro de la profase. No pretendo que se aprendan los nombres, ¿no? Ni la secuencia, porque se los vamos a dar, pero sí sepan algunos detalles. En profase 1, ustedes
ustedes saben que es cuando sucede la recombinación, en particular en el paquiteo. Entonces, tenemos los quiasmas que nos indican y lo que ven es estas figuras. Obviamente que esto no es humano, esto no es humano, esto es un insecto. Y ven estas formas así. Uno de los problemas que sucede es que esas zonas en donde se intercambiaron las cromátidas, cuando los cromosomas empiecen a ir cada uno a un polo diferente, se tiene que resolver esa situación. O sea, están pegados, pero todavía no se intercambiaron las cromátidas. Entonces, ven este particular que es bien. En la diacinesis aumentó la condensación y ven que se ve clarito. Digo, las dos cromátidas hermanas, una y una, y el otro cromosoma, acá en lugar de quiasma. Esto es una estructura cruciforme, que es una de las figuras que van a ver en los libros. Y acá empieza a tirar esto y se tiene que resolver. Y entonces, en la metafase 1, se rompe la membrana nuclear y todos los cromosomas pasan a estar en la placa ecuatorial. Obviamente que las fibras de uso que se están uniendo a los centrómeros de estos cromosomas y los están posicionando en ese ecuador para después empezar a tirar. No se ve esto como que estuviera todo en el plano ecuatorial por un problema técnico. Ustedes cuando hacen esta técnica lo que hacen es pegar la célula en un vidrio y le ponen otro vidrio encima y lo aplastan, lo revientan a la célula para poder teñir los cromosomas y verlos. Entonces por eso no se ve tan bien la placa ecuatorial. En la anafase, ustedes se dan cuenta que están los cromosomas dispuestos de esta manera, unas veces unidos todavía por la zona de los quiasmas. Entonces se empiezan a separar los cromosomas homólogos. De esa tétrada se separan los cromosomas homólogos. Entonces ahí es donde se da esa reducción que yo les decía. Lo que tenés es en una célula un haploide de cromosomas y en la otra el complemento. Directamente, bueno, después de la anafase se dividió, ya entramos en una profase muy rápida y pasa la metafase 2 y otra vez se disponen todos los cromosomas y acá en este momento lo que va a suceder es que se separan las cromátidas hermanas. En la anafase 2 ven que se van separando. Esto es lo que te está indicando que los microtúbulos están del uso, no están tirando hacia el polo a estos cromosomas y se separan las cromátidas hermanas. Ahí había un video y después pasamos al gráfico que le muestra. Entonces fíjense, tenemos en la G1 tenemos que hay 2N y 2C como habíamos visto anteriormente. Se duplica el ADN en la fase S y entonces pasamos a tener 4C, pero sin embargo seguimos teniendo 2N. En G2, obviamente, estamos en esa situación y cuando entramos en la meiosis, pasan cosas como esta. En la primera división celular, la meiosis 1, se reduce el número de cromosomas. Entonces ahora ya estamos en N, pero sigue siendo 2C. Esa célula, porque cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Y cuando se da la meiosis 2, entonces tenemos N y C. Fecundación, volvemos a recuperar el 2N, 2C. Para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Por un lado de cantidad de N y por otro lado el número de cromosomas. Eso para que vean que la descripción de cromosoma es realmente visual. Lo que estoy definiendo es una estructura que a veces está doble y a veces está simple. A veces son 2 cromátidas, a veces es una cromática. ¿Y qué importa en todo esto también? Es pensar de que se genera esa variabilidad.
por dos mecanismos hasta ahora de los que hemos visto. Por un lado, la recombinación. Tengo cromosomas que son un mosaico desde mis padres. Y entonces se separan y ninguno de ellos va a ser igual. Pero por otro lado, es la disposición que toman los cromosomas en la placa ecuatorial. Esto se da totalmente al azar. Y acá te ponen el ejemplo. Les pido que se fijen en los colores. Supongamos que el azul es el paterno y el rojo son el materno. Si adquiere esta disposición, entonces tenemos células que tienen los dos cromosomas del mismo origen. Pero puede suceder esto. Y entonces tengo células haploides que son la combinación de cromosomas materno y paterno. Si tienen esto en mente, entonces van a entender por qué llegamos a tantas combinaciones. La segregación al azar más la recombinación nos permiten generar millones y millones de gametas diferentes. Y las combinaciones entre ellas nos dan números muy grandes. Ya con solo esto logramos esa gran variabilidad que vemos en la especie. Son combinaciones de 23 pares de cromosomas más todos los eventos de recombinación que se pueden dar. Yo les decía, puede haber en un par de homólogos, puede haber una recombinación como mínimo, pero eso no es lo común. Lo común es que sean muchos más. Entonces, nuestros cromosomas en realidad son fragmentos, mosaicos, pedacitos chiquitos de cada uno de nuestros padres. Entonces, eso te da esa posibilidad de tanta variación. Y bueno, con esto, una sola cosa que correcta. ¿Tiene claro todo el mundo de cómo se dividieron los grupos para los talleres?